Martín Guzmán está con nosotros. Gracias, Martín, por haber venido. Y nada, empecemos a charlar, si querés, de esto o si querés de cómo definís vos el momento que está atravesando la Argentina. Buen día, Ernesto. Bueno, primero lo que tenemos hoy en la Argentina es ya bien visible que hay un modelo económico que está agotado, que no funciona. Y cuando digo está agotado, yo no me refiero a la dolarización, que todavía no ocurrió, sí que creo que es por donde se termina yendo, sino a esta idea de que el esquema fiscal que había planteado el gobierno, junto al esquema monetario, cambiario, todas las partes de la macroeconomía, iban a redundar en una rápida recuperación de la actividad económica, luego de lo que fue la caída tan fuerte, y que en ese contexto también la inversión iba a estar motorizando el crecimiento futuro de la economía. Nada de eso está ocurriendo. Y las expectativas de los distintos participantes de la economía, quienes operan en el mercado, quienes producen desde una pequeña o mediana empresa, ya han cambiado. Y lo que tenemos es inestabilidad. Incertidumbre es la palabra que define a este momento. En ese contexto, sí, lo que ocurre es que no es que cada cosa que se va intentando termina rápidamente revelándose estéril para resolver los problemas, porque al fin y al cabo hay una cosa que siempre manda para la dinámica de la macroeconomía, que es cómo le va a la economía real. Si no se produce más, si no aumenta la productividad, siempre terminás teniendo problemas en el mercado, problemas con el dólar. Y este es un modelo que no porque favorece vos tenés la que producción. pagar deuda y no generás recursos para pagar deuda. O tenés que importar cosas y no generás recursos para importarlas y entonces te genera más problemas de actividad, etcétera, etcétera. Termina habiendo escasez y la escasez de divisas, eso genera problemas cambiarios, eso genera inestabilidad en general. Lo que sostiene hoy la no demanda tan grande de la Argentina de dólares es que hay una recesión muy fuerte. Y eso es lo que ha frenado las importaciones. Pero para que haya un círculo virtuoso, la economía real tiene que estar pujante. Y eso no pasa y no va a pasar. No es que hoy tengamos una Argentina en donde se esté generando una perspectiva de mayor productividad, un país con más conocimiento, con más infraestructura que haga que el sector privado esté en un ambiente de más productividad para producir. Eso no está pasando y no va a ocurrir. Y en el medio llega esta cuestión de la dolarización. Espera. Antes de ir a la dolarización, que es donde vos ves el final, hablemos un poquito más de la coyuntura, porque hay un debate entre el gobierno que dice, yo tengo un problema, cuando se empieza a desmadrar, empieza a haber síntomas de dólares paralelos subiendo, brecha ampliándose, riesgo país subiendo. Yo siempre recuerdo un texto de Cavallo de abril que dijo, si no devaluás un poquito más rápido, nadie te va a liquidar los dólares, no vas a tener dólares y todo el mundo va a ver que no vas a poder pagar la deuda y en el segundo semestre vas a tener problemas. Milei responde frente a eso, primero enojándose, imitando, humillando, esas cosas que hace Milei, pero responde con otra teoría. El problema no es que no tengo dólares, el problema es que tengo demasiados pesos circulando. Entonces primero aplica la idea del superávit fiscal y después dice, no, sigo teniendo dólares, muchos pesos, estoy emitiendo para comprar dólares, voy a hacer una manganeta que es compro dólares, emito para comprar dólares, pero después los vendo en el contado con liquidación y de esa manera seco lo que emití, me quedo con la diferencia y resuelvo dos cosas, acumulo reservas y esterilizo, esa es la palabra que usan, y entonces no va a haber demanda de dólares y entonces los valores de los dólares van a bajar. Hay dos diagnósticos ahí. Un diagnóstico que dice no tenés dólares porque devaluás, y el otro que dice no tengo dólares porque tengo demasiados pesos dando vuelta. Explícame qué de todo esto puede funcionar, no puede funcionar, lo que fuera, pero de este dilema que me parece que marca este momento. Bien, son dos bibliotecas que hay que juntar, ¿sí? Al fin y al cabo lo que están diciendo ambas es, tenés un desequilibrio entre la cantidad de dólares que genera la economía, básicamente lo que le vendés al resto del mundo, y la cantidad de pesos que hay en la economía. Y eso te genera inflación. Y hay distintos mecanismos. El mecanismo clásico en la Argentina es el tipo de cambio. Los pesos van a demandar dólares, eso aumenta el tipo de cambio, eso te genera inflación. Ahora, no puedes separarlas. Son dos partes de lo mismo. La parte fiscal es muy importante, porque eso en una medida grande te explica por qué hay tantos pesos, pero la parte productiva también es muy importante, porque eso te explica por qué
faltan los dólares. Y cuando vos juntás la parte fiscal y la parte productiva y ordenás lo fiscal, tenés que ordenarlo de una manera que te ayude a lo productivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si podés bajar el gasto en subsidios que no te genera más productividad en la economía, hacelo. Y si podés sostener o inclusive aumentar un poco la inversión en infraestructura pública, en conocimiento, también hacelo, porque eso te va a ayudar al sistema productivo. No es lo que está ocurriendo. ¿Okay? Los tipos hicieron Ahora, todo un tema de tratar de sacar los pesos, o sea, de ajustar, pero afectaron lo productivo y por lo tanto no lograron conciliar las dos cosas. Porque tienen un problema conceptual muy fuerte. Si tuviesen razón y fuese solo el problema de que hay muchos pesos, pero no que es un problema productivo que te genera la falta de dólares, bueno, sacás los pesos y todo va a andar bien. No, pero lo que ocurre es que seguís teniendo el problema productivo. Cuando vos saques los pesos, tratá de reasignar los pesos para que el sistema productivo esté mejor. Que haya... En ese escenario, perdón, que está claro que al no haber una reactivación productiva, vos no estás generando eso. Pero siempre se dice que hay algunas medidas que son puntos de quiebre en todas las administraciones. La baja violenta de las tasas de interés, que muchos adjudican a todo este proceso que estamos viviendo ahora. Eso no fue un punto de quiebre en ese sentido. Ahí vamos a eso, y eso fue importante en la coyuntura. Pero hay un tema más de lo que planteaba Ernesto, que es esto de que Milei habla de siempre el problema es monetario entre oferta y demanda de dinero. Últimamente todo cae ahí, pero hay un asunto muy importante a entender acá. Si vos tenés una economía que no produce, una economía que está en recesión, ¿crees que va a haber más demanda de efectivo para las transacciones del día a día o menos? Claramente va a haber menos. Entonces, y eso es inflacionario. Y eso es inflacionario también. Cuando vos debilitas a una economía, también generás problemas de exceso de pesos, porque no hay para qué usarlos. Eso es lo que está pasando. Bueno, ¿Okay? pero déjame hacerte una pregunta de coyuntura, porque me interesa fijarme en la coyuntura y después vamos al futuro. En ese contexto suben los dólares paralelos, sube el riesgo país, y el gobierno anuncia el fin de semana una serie de medidas, básicamente vamos a dejar de emitir completamente y lo que emitamos para comprar dólares lo vamos a esterilizar vendiendo dólares en un mercado más caro, quedándonos con una diferencia, etcétera. Y para quien tenga dudas sobre si le vamos a pagar la deuda o no, separamos un poco de dólares que ya tenemos gracias al superávit, los depositamos en la cuenta en el exterior y con eso pagamos los intereses previstos para el año que viene. Lo que pasa ayer frente a eso es que el gobierno festeja que bajan los dólares, pero trata de ocultar que por otro lado le sube el riesgo país. ¿Qué significa que ayer hayan bajado los dólares y subió el riesgo país? Una buena noticia por un lado y una mala por el otro. ¿Y qué perspectiva uno puede leer de ese movimiento? Bien. Déjame contextualizarte esto. Es muy importante entender el contexto para entender hacia dónde vamos. Dale, ¿sí? Y tiene que ver con la pregunta que planteaba Gustavo de cómo se llega a que un fin de semana el gobierno anuncie la medida que anuncia de intervención en el mercado cambiario paralelo, en el dólar CCL. ¿Sí? Hay dos grandes etapas en la relación del gobierno con la sociedad y en la relación del gobierno con los participantes de mercado, en los 7 meses que llevamos de gobierno, un poquito más. La primera es la etapa en donde el gobierno define un norte y dice yo voy a hacer un gran ajuste fiscal. Todos estamos de acuerdo con que había que hacer un ajuste fiscal, el tema es cómo lo haces. El gobierno elige poner la carga en quienes no se pueden defender en un contexto de desarticulación política, principalmente los jubilados. Y al mercado le gusta ese ajuste. ¿Okay? Entonces, la relación entre el gobierno y el mercado al principio es positiva y bajan las brechas cambiarias, bajan los dólares paralelos. Eso se va agotando y la siguiente definición que todo el mundo está esperando es el tema del régimen cambiario. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo salimos del cepo? Y ahí hay un evento que acelera la discusión, que es lo que marcabas de las tasas de interés. El gobierno viene bajando las tasas de interés, eso era importante hacerlo, y había que ir bajando las tasas porque, ¿qué ocurre? En la Argentina, los depósitos que la gente guarda, que ahorra en el banco, casi buena parte, la gran parte de eso terminaba yendo al Banco Central. Los bancos apretaban un botón y decían, vos Gustavo, haces un plazo fijo, listo, fenómeno. Ahora yo necesito ganar más para pagarte el plazo fijo. Dice el banco, se lo mando al Banco Central en una LELIQ y el Central me paga más. No hay ninguna tarea de intermediación real del ahorro de la sociedad en inversiones para que la sociedad se beneficie. Falla el sistema bancario, ¿ok? Y eso, el Banco Central
va pagando más y más por la tasa de interés. Entonces hace que haya lo que Milei llama, hay más dinero que se va creando en la economía. Tenían que bajarla, pero escúchame acá. En un momento se apuran, van demasiado rápido. Y no es que ahora los grandes jugadores de mercado dijeron vamos a demandar dólar. Mi tía dijo, che, yo no renuevo el plazo fijo. ¿Ok? Y eso aumentó la brecha cambiaria. Y cuando aumenta la brecha cambiaria, el exportador la mira con más cuidado para liquidar. Entonces, el gobierno le empieza a costar más acumular reservas. De hecho, el mes anterior fue un mes malo en acumulación de reservas. Y entonces todo el mundo empieza a decir, pará, el Banco Central no acumula reservas. Y hay brecha alta. Y algo van a tener que hacer, dice todo el mundo. Entonces empieza a afectar a las expectativas de toda la sociedad. Y en un momento, la pregunta era, lo único que se preguntaba, ¿qué van a hacer con el tipo de cambio oficial? ¿Qué van a hacer con el régimen cambiario? Un viernes, si un viernes ministro de Economía anuncia una conferencia de prensa cuando ya cerraron los mercados, genera una expectativa enorme. Ya hace de esto 16 días, más o menos, 17 días. No, este viernes y el anterior. El anterior. Dan esta conferencia de prensa, todos los ojos están puestos, bueno, ¿qué van a anunciar sobre el régimen cambiario? Nada. Anuncian un cambio de lugar de la deuda. Anuncian que el Banco Central no va a pagar más los intereses de su propia deuda, sino que se va a hacer cargo la Tesorería de la Nación, que es el gobierno nacional. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Ya no le puede pedir pesos al Banco Central, que es cierto que esos pesos generan inflación, sino que va a tener que tener más recursos, es decir, más ajuste. Más ajuste es más recesión. En un contexto en donde la recesión es muy fuerte y las dudas de quien produce en la Argentina es ¿qué va a pasar? ¿Hay recuperación o no hay? Hay algo que yo no entiendo, te lo pregunto desde la total ignorancia. Uno supone que si bajaban las tasas de interés, es obvio que a mí no me conviene poner un plazo fijo si tuviera pesos sobrantes, porque no le voy ni siquiera a empatar a la inflación, pero por otro lado vos pensás, bueno, el crédito también baja, con lo cual una empresa puede empezar a tomar crédito para empezar a reactivar su proceso productivo. Entonces yo pensaba desde mi ignorancia, digo, esto va a traer por debajo una idea o un plan de generar una expansión productiva para que con ese dinero barato, entre comillas, las empresas empiecen a motorizar lo que tienen hoy de capacidad ociosa. Y nada de eso pasó. No, pero para que las empresas tomen crédito tienen que creer que van a poder vender. ¿Por qué vas a invertir en una economía que está No, bueno, por eso yo pensé que iba a haber un plan por detrás que te llevara a eso. Claro, pero todo el resto del plan, es lo que hablábamos antes, tiene un diagnóstico conceptualmente errado. Termina rompiendo a la economía real. No ordenás rompiendo a la economía real. No se estabiliza así una economía. Eso es lo que pasa. Ahora, volvemos a esta cuestión. Toman esa medida. Yo creo que es una medida totalmente consistente con la idea de fondo de dolarizar, porque lo que haces es chupás pesos más rápido de la economía y el Banco Central, su propio pasivo, va creciendo más lento, de hecho no crece. Tenés el problema de que eso te genera más recesión y eso va en contra de que la gente, de que absorbas el exceso de dinero en la economía. Pero esa es la medida que se toma en ese momento. ¿Cuál es la reacción del mercado? Mala, y no de todo el mundo. Mala. Sigue el problema de las brechas cambiarias. Y ahí llegamos a lo de este fin de semana. ¿Ok? Que lo que se anuncia es algo que, en realidad, de una forma no anunciada, casi todos los gobiernos de los últimos gobiernos lo han hecho. Ocurrió durante el gobierno del que yo fui parte también. No de esta forma anunciada, que te dice muy claramente el gobierno va a tener fuertes dificultades para acumular reservas. Eso es lo primero. Entonces, por un lado, vas a intervenir y lógicamente el día que lo haces la brecha cambiaria tiene que bajar. Pero por otro lado, se acumulan menos reservas. Entonces, quien tiene un bono, lógico, dice, pará, si el bono está denominado en dólares y este país no acumula dólares en las arcas de su Banco Central, veo menos chance de que me pague. Entonces el gobierno se asustó y el fin de semana, el domingo, ante el partido de la selección argentina, sacan un tuit donde dice, estamos poniendo toda esta plata en una cuenta especial que no se puede tocar para que los intereses de la deuda se paguen. Y los tenedores de bonos dicen, pará, y los intereses y el capital. Y el capital, es evidente que eso no tenés para pagarme. Exactamente, pero lo más relevante de todo es algo de lo que casi no se habló. ¿Qué es? El BOPREAL, que es el bono en dólares del Banco Central, que se emitió a principio de este año, de los cuales hay ya casi 10.000 millones de dólares emitidos,
que para mí eso es lo que va a terminar de desarmar más adelante, después de las elecciones legislativas. ¿Ese era un bono para pagar la deuda de las importaciones? Se contó así, pero en realidad lo que era dolarizar la deuda del Banco Central, dolarizar las LELIQs y los pases, que es parte del camino hacia la dolarización de la economía. ¿Y qué pasó con el Bopreal? Bajó muy fuerte el precio, porque vos imaginate que vos sos alguien que pudiste... ¿Bajó cuánto? Y bajó más de 4% ayer. El número exacto podemos chequearlo. De hecho ya debe estar abriendo el mercado a esta hora. No, todavía falta un rato. Pero lo que ocurre es lo siguiente: vos fuiste un importador que podías suscribir el Bopreal y tenés ese bono que dice te voy a pagar tanto en tal fecha y tanto interés. Y vos estás mirando que el Banco Central no puede acumular dólares. ¿Qué empezás a pensar? Y esto vale menos. Lo vendés. Y esto y vale menos. Todo el mundo dice esto vale menos. Ahora, imagínate qué va a ocurrir cuando ese bono venza, cuando haya que pagarlo. Si el Banco Central tuviese en sus arcas una montaña de dólares, y yo tengo ese bono, digo, bueno, no estoy apurado para que me dé los dólares, te acepto refinanciarlo a una tasa razonable, total, está lleno de dólares el Banco Central, me los va a poder dar. Ahora, si no hay dólares y vence el bono, lo querés ya. Dame los dólares ahora, quiero estar primero en la fila para cobrar. Y si me decís no, te ofrezco esta otra cosa y te voy a pedir algo muy jugoso. Un bono nuevo con una madurez, un vencimiento muy corto. O sea, vos imaginás. Eso es una bola de nieve. O sea, vos imaginás, de lo que vos decís, yo deduzco que en el corto plazo, puede ser un mes, 2 meses, 2 semanas, eso no lo puede medir nadie. Lo que vas a ver es el riesgo país que va a seguir creciendo y los dólares que cayeron, un efecto tipo resorte. Es decir, los dólares, si el riesgo país sube, quiere decir que hay pocos dólares, con lo cual si hay pocos dólares, va a haber más demanda sobre los dólares y el dólar va a subir. Correcto. Lo que veo es que esta medida es un paliativo de hiper corto plazo sobre la brecha que tiene un montón de otros costos y que genera más volatilidad de lo que llamamos el tipo de cambio real. Más volatilidad de la cotización del dólar y del valor del dólar en términos reales. Eso es malo para todo el mundo. O sea, ayer me pregunta, viste, un amigo, che, ¿qué hago? ¿Compro? ¿Vendo? Está todo el mundo teniendo que tomar decisiones muy rápido. Yo no lo voy a decir al aire, pero lo que hay que hacer es muy obvio. Bueno. Es decir, para lo que es la historia argentina, es cuando las situaciones son muy difíciles de explicar, hay un refugio muy evidente. Es decir, si la pregunta es individual, para el país eso no es bueno, pero son las condiciones que el gobierno genera o el sistema genera en estas condiciones. Claro, ¿no? Lo que pasa es que cuando no hay dólares, cuando vos esperás que el dólar baje de 1.500 o 1.450, 1.300, 1.350, decís, bueno, aprovecho esta oportunidad para después salir. Nos volvemos todos timberos. Y claro. No genera una economía en donde nos volvemos todos productores. Genera una economía donde nos volvemos todos timberos. Claro. Y eso no funciona. ¿Ok? Ahora, al mismo tiempo, se toma una decisión que hace que haya menos cantidad de pesos en la economía. Y eso también es un paso hacia la dolarización. Y yo, Ernesto, no es que piense que hay un conjunto de gente absolutamente brillante que está digitando todo y queriendo esconderlo. No, además esto es todo público. El presidente dijo en campaña que ese era su plan. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central publicaron un trabajo juntos, un documento diciendo el plan es dolarizar. Esto antes, mayo del año pasado. El plan es dolarizar y todos estos son los pasos. Y más o menos se va yendo en esa línea. Hay veces que algunos... ¿Aún cuando el ministro actual diga todo lo contrario? Aun cuando el ministro... Lo que pasa es que como nada le funciona, porque esta es la economía que estamos viviendo, o sea, vos le preguntás a cualquiera y te dice, y mirá, no, del lado productivo estoy mal, del lado del consumo estoy mal, está todo mal. Entonces terminás cayendo ahí. Es una falla del sistema como un todo que te va abortando cualquier camino alternativo, que yo creo que dentro del gobierno hay gente que dice que no. No lo veo, por ejemplo, a Sturzenegger queriendo a la dolarización. También lo veo queriendo algo que ya no funcionó, que nunca funcionó para la Argentina, que le hizo un enorme daño, pero no por ahí. Tenés también eso, tenés un gobierno que tiene sus propios conflictos, una interna fuerte en términos de visiones, en términos de qué intereses privilegiar. ¿Sabes qué pasa, Martín? Yo te escucho, no voy a representar a mucha gente, o si uno nunca sabe cuando habla en un micrófono si representa o no a alguien, pero me imagino en este momento gente escuchando, gente que quizás fue votante de Milei o no, diciendo, che, me la vienen a explicar
los que manejaron la economía en los últimos años y nos llevaron en parte a una situación peor de la que estábamos en su momento? No, podés decirte eso todo lo que quieras. Yo te podría decir que en el año 2021 hubo fuertísimo progreso en la economía argentina. Creció justamente, es todo lo contrario de lo que ocurre ahora desde el punto de vista del tejido productivo. Creció mucho el producto, más de 10%, bajó el desempleo de 13 a 7%, hoy está subiendo el desempleo, bajó la pobreza, bajó la desigualdad, todo eso en un contexto que procedía a Argentina haber quedado fuera de los mercados de crédito del mundo y haber tenido una pandemia sin acceso al crédito. Y yo creo realmente que había un camino alternativo a este de Milei. Lo que pasa que, bueno, es cierto que durante el gobierno anterior hubo conflictos muy fuertes desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de visión económica sobre qué rumbo tomar, y terminamos tomando un rumbo al final, sobre todo el último año y medio, que generó un aumento de la pobreza muy fuerte, aumento de la desigualdad, la inflación arriba de 200%. Entonces alguno te puede venir a decir eso, pero no todo es lo mismo. ¿Ok? No todo es lo mismo. Ahora, volviendo al camino que vamos llevando, yo acá quiero decir dos cosas. Lo primero es que la dolarización es básicamente profundizar este camino de daño al tejido productivo. Si hoy no hay pesos y no hay demanda en la economía y eso hace que haya menos pesos, menos demanda por esos pesos, bueno, con la dolarización, esta situación en donde no hay incentivos a producir y por lo tanto generar trabajo, se profundiza. Se congela. Sí, esto pasa en cualquier país. No hay ningún país que le haya ido bien en la historia que haya dolarizado. Ninguno. El ejemplo más cercano en la región es Ecuador. Y le va muy mal, tiene mucha inestabilidad. Cuando el tejido productivo se rompe el tejido social. El narcotráfico es un problema que se vuelve más grande. La inseguridad es un problema que se vuelve más grande. Ese es el país hacia donde quiero que no vayamos. Y hay que frenar eso, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos que hacen esta cuenta solamente economicista. Dicen, bueno, ¿cuántos dólares hacen falta? ¿Hay dólares o no hay dólares? Y hay me parece que hay que decir dos cosas. Primero, que la cuenta da más fácil hoy que el año pasado. Cuando el actual ministro de Economía y el actual presidente del Banco Central hacían la cuenta el año pasado en mayo de cuántos dólares hacían falta para dolarizar, les daba 40.800 millones de dólares. Hoy esa cuenta da, con el mismo criterio, mucho menos, da 28.200 casi, 28.200 millones de dólares. Y cada vez te va dando más baja. Con esta medida del fin de semana va a ir bajando la cantidad de dólares necesarios para dolarizar la economía, de acuerdo al criterio que plantea el ministro de Economía. Lo segundo es lo geopolítico, y hay que entender eso, no hay que hacer solamente cuentas económicas y financieras. ¿Crees que Trump va a forzar al Fondo Monetario si gana? Yo estoy convencido de eso. Ahora, de cualquier manera, Martín, vos tenés que, al mismo tiempo, dolarizar, ¿qué significa? Poner una cantidad de dólares sobre la mesa que reemplace a los pesos que andan dando vuelta, o a cualquiera que quiera reclamar con los depósitos que tenga en pesos los dólares equivalentes. Necesitas esa plata. Después tenés un montón de dólares que necesitas para pagar deuda, que si vos cristalizás la situación productiva que hay de momento, no los vas a conseguir nunca. Con lo cual te obliga o a renegociar la deuda o a caer en default, que es dos variantes de lo mismo más o menos. O sea, hay una reconfiguración completa que no se agota con la plata que vos necesitas para retirar los pesos de la economía. No, es que no, claramente, eso no es que funcione. No funciona para generar más divisas en el país. Sí hay quienes van a ganar. Es una discusión larga que para todos tener. Los que tienen tenedores de bonos, los fondos de inversión, las empresas, los que tienen bonos, los importadores que agarraron el Bopreal, ante una dolarización no van a cobrar. Sí, hay que separar al que tiene un bono en Nueva York que el argentino que agarró un Bopreal. Sí, pero se lo vende a otro. No, digo desde el punto de vista de qué intereses van a defender. Lo que sí genera es mayor dependencia estructural con algún agente externo, principalmente el Fondo Monetario Internacional. Y eso hay quien lo quiere. ¿Y por qué digo que esto va a ocurrir? No es un tema, es un tema de política interior también para Estados Unidos. Hoy no le cuesta prácticamente nada a Trump, si se vuelve presidente, hacer lo mismo que hizo con Macri en montos menores en un contexto diferente, que fue un préstamo político. Uh-huh. No me sorprendería que haya otro préstamo político. En un contexto en donde el tema Venezuela en la región va a ser importante. Hay elecciones en Venezuela este mes, el 28 de julio. Hay dos alternativas, o elecciones
limpias o fraude. Si hay limpias pierde Maduro, si hay fraude, Maduro sigue en el poder. Obviamente que para Maduro lo que va a pensar es cuál es la chance de que si hay elecciones limpias yo salga ileso de esto. Claro. Y si vos hoy ves lo que pasa en Estados Unidos con el tema de la inmigración venezolana, es un tema de política interior. Es como, tiene similitudes a lo que en su momento era Cuba. Genera un efecto muy fuerte en las comunidades en algunos estados que son críticos. Entonces, cualquier acción que debilite, que ayuda a debilitar a la posición de Maduro, vía, por ejemplo, hacer lío dentro de Brasil, si Milei como lo viene haciendo, ¿no? Uh-huh. Se mete dentro de la relación Argentina con el gobierno de Brasil, con Lula y con Bolsonaro. Cuando yo veo a Milei sentado viendo el partido de la Copa América Uruguay-Brasil con Bolsonaro, no es un tema menor, con una figura política tan importante en Brasil. Te muestra que el tema Argentina importa. Ahora, y en ese contexto, que un gobierno de Trump le dé dinero vía el FMI a la Argentina, para mí es bastante básico como resultado. En esa hipótesis que vos tenés... pero quiero terminar esto. Perdón, porque es muy importante cerrar el argumento. No va a haber quien lo frene de afuera. Uh-huh. Y eso es tóxico para la Argentina. Lo único que lo puede frenar es la propia Argentina. Esto no ocurrió en el año 2018. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, en el medio está el Congreso. Está bien. Pero también está el pueblo. Pero en esa hipótesis que vos tenés, es una hipótesis que yo veo que primero que es un plan urdido políticamente, se supone, de cortísima aplicación ya. ¿Por qué? Porque uno supone que este plan actual no va a dar resultados, como vos manifestás, y las elecciones parece que no, pero están a la vuelta de la esquina, faltan un año y un par de meses, con lo cual, para pegar el timón y regenerar algún tipo de esperanza que te pueda dar posibilidades electorales, digo, como fue en su momento la convertibilidad, vos tenés que hacer eso a más tardar, no sé, mayo del año que viene. Sí, o antes, porque te vas que yo lo que veo que el plan hoy es aguantar. Que esto ya lo hemos hecho en la Argentina un montón de veces, le pasa a todo el mundo, nos pasó a nosotros en el 2021 cuando estuvimos al principio de año muy cerca de un acuerdo con el FMI, no ocurrió y decíamos, en el contexto de ese acuerdo esperábamos bajar la inflación más rápido, la inflación del 2021 fue 50% y la evaluación del tipo de cambio oficial fue 30%, hubo algo de inflación internacional, el tipo de cambio real se atrasó. Bueno, ahora está ocurriendo lo mismo, el tipo de cambio real se va atrasando, hace que las empresas sean menos competitivas y ¿cuánto tiempo podés tener así? Yo creo que podés tener algunos meses. Se complica a partir de enero, cuando además hay pagos de deuda, y la deuda está ahí, se complica seguir. Entonces es un plan que vos podés sostener el actual por un periodo de tiempo, pero a partir de enero, febrero del año que viene tenés que tener otra cosa. Es otra cosa para vos es la dolarización. Y eso para mí es hacia dónde se va, y eso sería tremendamente malo para la Argentina, para la gente, para todo el sistema productivo, y me parece que tenemos que estar preparados como sociedad, tenemos que estar maduros para dar esa discusión. ¿Vos podés dolarizar sin el acuerdo del Congreso? Bueno, es una pregunta, es un tema legal, pero de hecho te diría por decreto que sí, lo haces y que la Corte... Podés comprar podés comprarlo la base monetaria y de hecho hacerlo. De hecho hacerlo. Acá es muy importante también cuál es la posición de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una pregunta que va a ser muy importante que se plantee en el Senado cuando se discutan los pliegos de los dos candidatos nominados es qué posición tienen acerca de la constitucionalidad de la dolarización. El presidente de la Corte ya se manifestó en contra, no sabemos del resto. 9:58, Martín, muchas gracias por venir. Nosotros tenemos un intercambio donde yo les digo, es tan malo el enfoque y son tan malos y tan ansiosos y tan locos en su implementación que no van a poder hacer nada de lo que quieren. Y él me dice, justamente esa situación termina la dolarización. En todo caso, veremos. Gracias por venir, realmente muy interesante. Es la marcha del león, cogiendo cada